Buenas tardes a todos. Yo soy Alejandro Albán, soy exalumno del Colegio del Moderno del 88, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos. Como ya es conocido desde hace varias semanas, estamos haciendo unas conferencias todos los miércoles donde invitamos principalmente exalumnos para hablar sobre cierto tema específico para cada miércoles. Los últimos han sido principalmente relacionados con la coyuntura que estamos viviendo nosotros en este momento. Y el invitado de hoy es Daniel Vázquez Franco. Nosotros en la asociación pretendemos hacer estas conferencias para unir más la asociación, unir todos nuestros miembros y exalumnos y la comunidad en general del colegio entre nosotros, y además poder enterarnos de la realidad colombiana, del tema específico que vayamos a tratar en esa conferencia. Entonces los invitamos a todos primero a asistir a las conferencias todos los miércoles, y algunas los fines de semana también vamos a hacer. Este fin de semana tenemos un concierto también publicado en la página de la asociación. Y además, si hay alguno de ustedes interesado en participar en hacer una conferencia en algún tema específico, no duden en comunicarse con la asociación directamente y así la podemos programar. Bueno, volviendo al tema de la conferencia de hoy, Daniel es exalumno del 88, además muy orgulloso padre de un gimnasiano. Él es abogado de la Universidad Javeriana, tiene una especialización de Derecho Financiero en la Universidad del Rosario. Ha trabajado en el sector público y privado. Hoy en día es el presidente ejecutivo de Fede Lonjas. Fue el director o presidente de Asobancaria. Antes de eso ha estado en el sector público en el Ministerio de Vivienda en diferentes cargos. Hasta viceministro de Vivienda encargado estuvo un tiempo, y también en el grupo de la Fundación Social fue el secretario jurídico, entre otros cargos. Hoy en día, desde hace 20 años, ha sido profesor de la Universidad Javeriana y múltiples otras universidades en especializaciones y diplomados. Ha dado clases. Entonces, los dejamos aquí con él. La conferencia de hoy se llama Reflexiones sobre el entorno inmobiliario colombiano, retos y oportunidades. Entonces, espero les guste y estamos pendientes de cualquier cosa. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Creo que ya tengo la palabra y espero que nuestra conexión de internet nos permita hablar este tiempito como para unas reflexiones sobre lo que hemos llamado un ecosistema inmobiliario, lo que yo llamo un ecosistema. Agradeciendo primero a la Asociación de Exalumnos por invitarme y por el enorme esfuerzo que está haciendo para que precisamente estos espacios se conviertan en mecanismos para que los gimnasianos y no gimnasianos, pero sobre todo los gimnasianos, podamos compartir experiencias, información, en fin, estrechar los lazos entre todos y saber además qué están haciendo unos y otros. Y por eso, pues digamos que agradezco esta invitación y espero que la charla pueda ser interesante o aporte un poco en la información que voy a transmitir. Alejandro en la presentación decía que soy abogado y así lo soy. Mi experiencia ha sido, como lo mencionaba él, ahí con algunas precisiones que hay que hacer, es en el Banco Caja Social del Grupo Social, en el sector público, en el Ministerio de Vivienda, en Asobancaria fui el director de vivienda. Entonces, digamos que lo que quiero transmitir hoy con ustedes y compartir es una charla, no una posición del cargo que ocupo ahora como presidente de Fede Lonjas, sino como una charla sobre lo que yo llamo ecosistema inmobiliario, y es precisamente producto de los ya casi 30 años de experiencia que tengo y de las canas que ya me han llegado
que me permiten hablar de que ya tenemos dos crisis colombianas a cuestas, la del año 99 que me tocó vivirla como secretario general jurídico del Banco Colmena, que hoy es el Banco Caja Social, y esta que me estamos enfrentando como presidente de Fede Lonjas. Entonces, sin más preámbulos, les decía que soy abogado, pero casi todas las diapositivas, la presentación que traigo está basada en cifras, en gráficas, pero voy a tratar de ser muy práctico y creo que el ejercicio de 20 años de docencia en la Javeriana y en otras universidades me facilita y me garantiza que por lo menos no va a ser una charla de solo cifras aburridas. Espero que sea de su agrado. Entonces, empiezo por el tema y vamos a hablar al final de la coyuntura un poco de lo que está viviendo Colombia desde el punto de vista de lo que se llama sector inmobiliario. Pero cuando hablo de ecosistema inmobiliario y siendo presidente de Felonjas, no voy a referirme exclusivamente a que al hablar del inmobiliario se entiende siempre como sinónimo de el corretaje o la intermediación en la compra y venta de bienes inmuebles o del arrendamiento de bienes inmuebles, sino el término que estoy acuñando en la conferencia inicialmente se habla de ecosistema inmobiliario. Y es porque, como lo vamos a ver ahorita, no se circunscribe al tema de los arriendos ni tampoco a la intermediación que se hace a través de inmobiliarias o de personas naturales que se dedican a la actividad inmobiliaria. Voy a empezar con un tema en torno a lo que les decía de mi experiencia. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años cuando hablamos hoy de la crisis producto del COVID y las crisis anteriores? Tenemos estos como tres elementos que han sido muy claros. La crisis del año 99, de lo que se llamaba el sistema OPAC, fue una crisis que tuvo un impacto económico nacional. Fue una crisis producto de una situación también internacional, pero exclusivamente económica, tema de los mercados, sobre todo los mercados orientales y las finanzas y las economías orientales, pero todo eso tuvo un impacto indudablemente en nuestro país, pero la crisis, podríamos llamar, la vivimos en ese momento y como les decía, me tocó en un cargo en una entidad que se vio directamente afectada, las que son antiguas corporaciones de ahorro de vivienda. El impacto fue nacional, primordialmente en el sector financiero, pero también en el sector de la construcción, una caída importante del sector y el impacto en el PIB que ustedes oyen hoy tanto de cómo son las predicciones de otros gremios que hablan de las caídas del Producto Interno Bruto colombiano, de los Productos Internos Brutos de los sectores, en fin. Pero esa fue una crisis nacional de carácter económico. La crisis del 2008, que algunos llaman subprime, todo el tema de Estados Unidos, un tema de un componente financiero, las hipotecas subprime, que tiene que ver, fíjense que seguimos hablando de hipotecas, tiene que ver mucho con inmuebles en general. Y luego la crisis del 2015-2016, que hablan de los commodities y se hablaba del tema del petróleo, etcétera. Esa fue una crisis con un impacto económico mundial, con unas razones amplias y que a Colombia también la impactó. Pero esas tres crisis, como para mencionarlas, tienen un común denominador que ustedes ven ahí en esta diapositiva y se habla de impactos económicos fundamentalmente. ¿Cuál es la diferencia ahora? Todos ustedes ya lo saben, pero es que no hay que olvidarla y con el paso de los días podemos pensar en olvidarlo. Y es que cuando hablamos de COVID-19 estamos hablando de una pandemia con impacto mundial, es decir, un tema sanitario mundial sin precedentes en la historia. En la semana pasada ustedes ya veían que Estados Unidos, la semana pasada, Estados Unidos ya estaba superando el número de muertos que tuvo en la guerra del Vietnam, que duró varios años, como ustedes lo saben. Entonces, esto es un impacto gigantesco. Italia, Francia, no voy a detenerme con esas cifras, ustedes las conocen. Entonces, primero es un impacto mundial, pero es un impacto mundial económico también. Y ustedes ya están viendo hoy salir al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos a mencionar el impacto y lo que esperan ver del crecimiento económico y las bajas de tasas que está haciendo la Reserva Federal, en fin. Entonces, aquí lo que todos hemos venido entendiendo y lo que Colombia tiene que seguir entendiendo es que esta es una crisis sin precedentes, primero, porque une lo
lo sanitario, lo salud, con lo económico como efecto colateral, pero directísimo. Y por eso, y no estábamos preparados. Se empezó a ver desde diciembre los primeros contagios, pero eso lo veíamos como lejos, luego ya enero, luego febrero, y empezó como a acercarse, y algunos por eso les decía que con estas canas tuvimos la oportunidad de vivir la crisis del UPAC en ciertos cargos directivos, pues ya creo que muchos veníamos intuyendo que esto iba a generar un impacto grande con el ejemplo de, de China y cómo se venía desarrollando en otros países. Entonces, primero, ese entorno no hay que olvidarlo, y ahorita que estamos empezando en este aislamiento inteligente y el acordeón del que siempre hablo desde el primer día del presidente y etcétera, no hay que olvidar que esto es en dos sentidos y no solo quedarnos en lo económico, y es una balanza compleja, y es la discusión de si lo económico o lo sanitario, ahí se va a mover, y no quiero entrar en esas discusiones, por lo que les decía que esta es una charla o un espacio más bien como reflexión y académico, y no tanto de posiciones ni gremiales ni políticas. Porque hablo de los del ecosistema inmobiliario y hablo del arrendamiento, pero van a ver quiénes están allí y cómo todos interactúan, y esta gráfica, si la hiciera cuando estaba en los bancos como la hice, también diría lo mismo, pero de pronto pondría en otro orden, y es, si vamos a hablar de arrendamientos, que es un poco un tema que ahora me compete más liderar o participar en él, hablamos de arriendos, y ustedes oyen pues vivienda y comercio por un lado. Como para hablar de comercio, empiezo a hacer la salvedad. Utilizamos esa expresión siempre, comercio, como un gran globo, pero ustedes ya han venido viendo ahorita precisamente que el comercio, cuando uno lo empieza a desagregar o a abrir, encuentra innumerables subsectores, y entonces está muy clara ahorita la situación que ven ustedes en noticias de bares, de restaurantes, pero también habla de comercio en centros comerciales, y hay otro tipo de actividades, tiendas, papelerías, todos los negocios que a ustedes se les ocurran, siempre lo hablamos como comercio. Entonces, por ahora lo pongo aquí a este lado de la línea, y en la mitad un tema de arriendos, pero fíjense cómo cuando se habla de arriendos ya empezamos a hablar entonces de las partes, y siempre hablamos de un propietario de un inmueble que lo arrienda, un arrendatario o inquilino, pero aparece en la mitad un inmobiliario, pero el inmobiliario no está siempre. Y de entrada, cuando ustedes ven en esta diapositiva vivienda y comercio, en la mitad los arriendos, tenemos que tener claro que la gran mayoría de los arrendamientos en Colombia no aparece este inmobiliario en la mitad. Los contratos de arrendamiento en los que hay una administración o una intermediación y una posterior administración son un número bastante menor al total de arriendos directos, tanto en vivienda como en comercio, que tienen los colombianos. Y eso es un tema que es muy importante que todos tengamos presente, sobre todo en esta coyuntura, porque donde más tensiones o más dificultad para solucionar las tensiones en los arriendos se da es cuando la relación es directa entre el propietario y el arrendatario. Pero aparecen también aseguradoras y afianzadoras de esos contratos de arrendamiento. Y en aseguradoras hablamos de unas empresas, unas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, que en muchos de los casos, o en algunos de los casos, pertenecen a grupos financieros. Entonces, ahí hay un jugador importante, pero también hay afianzadoras, unas entidades que, basadas en un tipo de contrato, también buscan, y para no entrar en los términos jurídicos, porque no todos somos aquí abogados, también la finalidad, aunque por un esquema jurídico distinto, las afianzadoras también se convierten en un mecanismo de protección a esa relación de arrendamiento entre un propietario y un arrendatario, sea de vivienda o comercio, aclarando además que en Colombia también esta figura de la fianza o del seguro no es obligatorio. Los contratos en Colombia, cuando ustedes oyen en las noticias o algo, no todos los contratos en Colombia tienen o un seguro o una fianza como garantía. De hecho, también son la menor cantidad, porque por ley en Colombia no es obligatorio
que cuando se celebra un contrato de arrendamiento se tiene que ir acompañado necesariamente de aseguradora, de seguro o de fianza. Entonces ahí aparecen otros jugadores que no hay que generalizar tampoco. Y por último aparecen los propietarios, no por último, otro elemento es los propietarios de esos inmuebles sean destinados a comercio o a vivienda, también de pronto están inmersos en una situación de financiación porque consideraron que era una adecuada inversión inmobiliaria por múltiples razones, no solo no hablemos del retorno del canon mensual, que dicho sea de paso, algunos dicen que en ciertos sectores como la vivienda es muy bajo, pero también es que hay muchas personas que consideran que los ladrillos, como los podemos llamar, son un excelente camino para una pensión, para que si no lograron cumplir con todo el tema de semanas cotizadas, etcétera, todos esos temas que habló Luis Felipe Bonilla días anteriores y que a él lo apasionan, no es ahorita, es un tema de una entrada con la que pretenden de pronto desde muy jóvenes, incluso no tiene que ser en edad mayor, empezar a tener ir a generando ese capital y ese posible pensión inmobiliaria, llamémoslo así, hacia futuro. Y para eso se endeudan y se financian. Entonces ahí detrás están los bancos. Y los bancos, no solo hablemos de bancos, sino de entidades financieras en general, bancos comerciales, cooperativas, que ustedes muy bien los conocen. Y entonces ahí hay unas cifras que ahorita vamos a hablar. Y obviamente también hablamos de los constructores, porque claramente, probablemente algunos de ustedes que están en esta charla sabrán que obviamente sí, los constructores, un sector fundamental en el desarrollo de la economía por la dinámica que genera, de allí que sea uno de los primeros sectores liberados después de este aislamiento obligatorio, dada su trascendental impacto no solo en la generación de ingresos para la economía colombiana reflejados en su participación en el Producto Interno Bruto, sino pues por la cantidad de puestos de trabajo directos, pero también todos los trabajos que genera de manera indirecta. Entonces es un jalonador sin duda alguna de la economía y por eso participa en este ecosistema. ¿Por qué? Porque además relacionado con los arriendos, desde hace ya varios años en Colombia han venido entrando fondos de inversión con capitales nacionales o internacionales interesados en el tema de la adquisición de inmuebles en fondos para luego con un negocio a partir de la generación de rentas de esos inmuebles en alquiler, y ese mercado cada vez venía creciendo más y creo que era una tendencia mundial. Ahorita tenemos que hacer un pare obligado en las dinámicas, pero venía creciendo mucho y entonces los constructores también generando no solo vivienda o comercio, inmuebles para vivienda o para comercio, que no solo van a ser absorbidos por los típicos jugadores del mercado, compradores de vivienda, compradores de comercio, sino por un elemento adicional, fondos de inversión. Luego, aquí es donde ustedes ven que finalmente confluyen en el sector inmobiliario una cantidad de jugadores. Por eso yo la palabra inmobiliario he tratado y lo busco desde hace mucho tiempo, no ahora en mi cargo que ejerzo, de entender que lo inmobiliario es en general. Los bancos prestan para que se adquieran viviendas o locales. ¿Para qué se van a usar? Para arrendarlos, para vivir, para desarrollar una actividad. Ahí están los bancos. Los constructores construyen en nueva, ¿para qué? Pues para arrendar o para vivir o para desarrollar una actividad, el que lo compra, el que lo arrienda, en fin. Entonces, todos estos están jugando en un ecosistema. Por eso las medidas que ustedes oyen ahora que adopta el gobierno nacional, cuando habla de líneas de crédito para las microempresas, cuando habla de decretos de arrendamientos, cuando habla de todo el tema de pensiones o de flexibilización en pagos de pensiones, todo eso no puede verse de manera aislada, como le decían a uno en la universidad, que es que las materias uno las encajonaba y cuando dejaba de ver uno creía que esa ya no le servía para más adelante. No, toda esa información tiene que ir concatenada para entender las dinámicas que estamos enfrentando antes del COVID y después del COVID-19, y por eso quería compartir esa reflexión y de allí el nombre ecosistema inmobiliario, donde todas las piezas se unen y se juntan.
Hablemos un poquito de los hogares y viviendas. Voy a intercalar hablar de hogares, vivienda, inmuebles, vivienda y hablar comercio, sin entrar al nivel de detalle de la cantidad de subsectores que hay. Pero hay datos para entender la película un poco antes del COVID y una historia, y es desde hace 3 años yo he venido escribiendo algunos artículos y en el trabajo, los trabajos que he desempeñado para entender algo, y es el cambio de la tendencia en la conformación de los hogares a nivel mundial, que ustedes ya lo saben, pero creo que vale la pena repetirlo. Y es el tema de cómo cambiaron los hogares y las costumbres. Lo hablaba Camilo Herrera en su charla de hace 8 días, pero ahorita me voy a concretar en estos números. Miren, en la gráfica de la izquierda encuentran rápidamente ustedes cuántas personas o por hogar hay en Alemania, en Finlandia. Hay 2 personas por hogar, en Suecia un promedio de 2.2, Noruega 2.2, Suiza 2.2, Reino Unido 2.4, España 2.5, Estados Unidos 2.6, Colombia 3.3. Esto es un dato muy importante. Esta cifra del 3.3 personas promedio por hogar es cifra del censo del DANE 2018, censo que nos dio una información muy importante en el sentido de que no solo era que los hogares se estaban reduciendo, sino que muchos eran hogares unipersonales, no solo por divorcios o separaciones o como lo queramos llamar, sino porque en muchos casos ya se están tomando decisiones de vida, primero de los jóvenes independizarse a edades más tempranas, y segundo durar y casarse más tarde, a una edad más tardía. Entonces hay espacios de tiempo donde los hogares unipersonales estaban generando toda un crecimiento en este tema de la composición de los hogares de Colombia. Y hoy ya vimos que las mascotas, ustedes lo oyen, tanto así que las mascotas desde el principio de la cuarentena merecen o ameritan salir a la calle con su dueño para pasearlos, en fin. Entonces es un tema bien importante eso de los cambios del consumidor, digámoslo así, de viviendas, y unido también a que las ciudades en Colombia, hablemos de Bogotá, pero en todas está pasando todo el tema del tráfico, la congestión de vehículos, hace que los desplazamientos sean grandes, y entonces ya también la gente le empieza a dar preponderancia a elementos como la relación tamaño-precio, porque ya no necesita tantas áreas como, por ejemplo, en la época mía y de algunas generaciones superiores, sin duda, e inferiores alcanzaron de grandes áreas, grandes casas o apartamentos. Eso cambió, esa tendencia, y eso marca una clara línea para todos los que conforman el ecosistema, constructores, para definir qué construyen. Por eso fíjense que en la gráfica de la derecha estamos hablando que el área promedio de las viviendas nuevas en construcción en Colombia, con datos desde el 2008 hasta hoy, y con dos tipos de gráficas, la amarilla que es vivienda no bis y la azul que es la bis, nos muestra cómo, miren, la vivienda no bis, que la gente asocia el no bis como a estrato, como un tema de estrato, y no, vivienda no bis en Colombia es la que tiene un valor superior a 135 salarios mínimos. Y esos son 130 millones de pesos. Y para no entrar en precisiones, hay algunas ciudades y sus áreas circundantes donde llega hasta 150 salarios mínimos legales, o sea, 134 millones de pesos. Todo lo que sea no bis es arriba de 134 millones de pesos. Y bis no. Entonces fíjense cómo en la gráfica, la parte punteada, la gráfica azul, perdón, nos muestra que en la vivienda de interés social ha venido creciendo el área, que era la gran crítica de hace 10 años, cuando en las dos oportunidades que estuve en el ministerio, en 2010 a 2011 y 2003 a 2005, porque tuve 2 periodos, la gran queja era que esas viviendas de interés social eran cajas de fósforos, y ahora vemos que esa tendencia ha cambiado, y el promedio de metros cuadrados de las viviendas no bis, es decir, más arriba de 134 millones de pesos, era de 98 metros, dice la gráfica amarilla, que espero ustedes estén viendo muy bien. Entonces, la bis crece en área, la no bis decrece en área. ¿Por qué? Por precisamente eso de la gráfica izquierda, porque los hogares hoy en día son más pequeños en sus integrantes, o porque de pronto el tema de los hijos ya no, o hay un hijo, como en mi caso,
y que además llegaron tarde, digamos, o cuando ya nosotros éramos mayores. Entonces esos hogares unipersonales o de una pareja son los que están generando y liderando todas las tendencias de arriendo, de construcción, incluso los temas de financiación también cambian, etc. ¿Qué pasa con los créditos? Otra cifra, vámonos al sector financiero. Los desembolsos de créditos, y tengo cifras hasta 2019 porque en 2020 la situación obviamente pintaba muy bien y están bajando. Los desembolsos de crédito hipotecario, aquí hay un histórico desde el 2009 y lo tengo es por el tema de las crisis que mencionaba al principio, no quise hacerla hasta el 99 obviamente, pero fíjese que en 2009 la parte izquierda de las gráficas hablan que los desembolsos para vivienda nueva eran 2.6 billones de pesos y para vivienda usada eran 2.2 billones. Y fíjense cómo la tendencia cada año, pero cuando llegamos a 2015, fíjense, 2014, 2015 bajaron en ese ritmo de crecimiento que traían, pero luego 2016, 2017 hay un repunte para que hoy ya pudiéramos hablar que a cierre de 2019, según información, y toda esta información que además les he dado y les estoy dando es fuente Asobancaria, fuente DANE y fuente Fede Lonjas. Esas van a ser como mis fuentes que ahí están en los pies de páginas. Fíjense cómo en 2019, cuando hablamos de créditos de vivienda nueva y usada, que es donde hay más datos, y me disculpan que por ahora me ha concentrado en vivienda, estamos hablando de que para vivienda nueva hubo 6.4 billones de pesos para la adquisición de vivienda nueva, esto excluye el leasing, los leasing habitacionales, y para vivienda usada 5.4 billones. O sea que si uno suma, uno podría decir que en el 2019 se generaron más o menos 12 billones de pesos en desembolsos, sin incluir el leasing habitacional que suma otros entre 4 y 5 billones, estimo yo que debió estar según las cifras que manejaba antes. Luego estamos hablando de que en el año 2019 se pudieron desembolsar 18 billones de pesos destinados a compras o adquisiciones de vivienda nueva y usada. Esto para que vayamos también entendiendo esas cifras, pero las cifras que también tiene uno acceso por el sector es que los deudores de créditos de vivienda en Colombia hoy de las entidades bancarias son más o menos 1.300.000 deudores. Hablando, o créditos, digamos más bien, más que deudores, créditos de vivienda, estamos hablando de 1.300.000. ¿Qué pasa entonces ahorita con las y quiero, perdón, me devuelvo y resalto dos cosas. Uno, miren la diferencia entre nueva y usada no es demasiada del mercado de la vivienda usada para compra, y eso tiene que ver con si la gente compra para vivir o compra la vivienda para arrendarla, pero no hay una gran diferencia. La usada, incluso el año pasado, empezó a generar unos crecimientos superiores y la vivienda nueva fue bajando por toda una situación de mercado que se generó sobre todo en las viviendas de alto valor, no tanto las no bis, sino alto valor, con unos inventarios, un stock de vivienda nueva que no se movía, lo oyeron ustedes, un poco originado también por ese tema del cambio de preferencias de los consumidores de vivienda, que ya no buscan grandes espacios, sino buscaban formatos reducidos. Para la muestra, lo que ustedes oyeron, esas frases que se acuñaron de los microapartamentos, donde ustedes empezaron a ver en Colombia proyectos de apartamentos de 22 metros cuadrados nuevos, de 30 metros cuadrados, de 38, formatos muy pequeños, y encuentran en Brasil apartamentos de 10 metros cuadrados, donde lo que se piensa es, yo no necesito tanto el espacio donde duermo, sino necesito es áreas comunes de pronto en ese conjunto, áreas para pasear a mi mascota, para hacer ejercicio y ubicación. Y entonces por esa área me gasto un menor dinero que a comprar una gran área. ¿Qué pasa con las transacciones? Otra cifra, en Colombia no encontramos así como quisiéramos un sistema oficial de transacciones, pero se han venido, desde hace años se han venido disminuyendo el número de transacciones de compraventa de inmuebles. En la gráfica del lado izquierdo tenemos, porque las cifras son disponibles hasta septiembre, tercer trimestre del año pasado, tenemos 491.000 transacciones de compra-venta
de inmuebles, no estoy hablando de vivienda, de inmuebles en general, o sea, comercio y vivienda. Permutas, llama la atención ese dato porque no se ha fijado mucho y por ahí ustedes ya están oyendo que ahorita en el COVID ya se está volviendo a los temas de los cambios de intercambio de bienes por otros para poder adquirir mercados, en fin, toda la historia es cíclica y a veces se repite. Pero miren, 491,000 compraventas hubo hay registradas entre enero a septiembre de 2019, no ha salido el dato a cierre de 2019, pero fíjense, en el 2018 hablábamos de que al cierre del 2018, 725,000 compraventas en Colombia, con un nivel muy de 3,000 permutas, y así venía eso. Miren cómo sube y baja las compraventas, también muy asociadas a momentos de crisis, etcétera, pero ha venido bajando el número. La dinámica se veía venir desde el 2019 frente a 2018. El cierre de 2019 se veía que iba a ser igual, un poco menor al cierre de 2018. En la gráfica de la derecha queríamos hacer algo un poco más evidente con el tema de una información de compraventas y permutas trimestrales, pero por ejemplo en el último trimestre del 2019 se estaba hablando de que en ese tercer trimestre, que es julio, agosto, septiembre, estábamos hablando de 164,000 compraventas y solo 700 permutas. Esto también para que entendamos la magnitud de la compraventa y por qué bajan. Bajan las compraventas. Venía una dinámica claramente de disminución y de personas que además estaban buscando de pronto más el mercado del usado para adquirir, pero no solo eso, sino solucionar su problema habitacional por la vía también del arrendamiento o de otras formas de tenencia. Fíjense por ciudades, lo curioso, Bogotá, miren, comparando los trimestres del corte que teníamos, Bogotá bajando en el número, estamos hablando de un 2016 con 47,000 compraventas a corte del tercer trimestre, bajamos a 75,000 más o menos al corte del tercer trimestre del 2019, Medellín la misma dinámica desde el 2016 a bajar al 2019, Barranquilla y Cali, en cambio, siempre hemos sido una ciudad, miren cómo se ha mantenido en un promedio de 31,000, diría uno, compraventas al año, para que entendamos esas dinámicas, compraventas que, insisto, traen detrás, en la gran mayoría de los casos, una financiación, y es una financiación otorgada por el sector bancario con una garantía hipotecaria. Ya con esas cifras, hablemos un poco del sector inmobiliario. Y esta cifra tan enredada, hablemos del sector inmobiliario como lo entendemos normalmente y coloquialmente, el sector que se dedica a la intermediación para la compra y venta de bienes inmuebles o para el arrendamiento, y aquí se incluye el arrendamiento hablando de todo los directos o los intermediados por inmobiliarias. Esto es una cifra general. Pero miren que queríamos mostrar esto desde el 2008 hasta el 2019 porque la gráfica decía un sector con resiliencia, y hasta una presentación que iba a hacer en marzo, antecitos de todo esto, de cuando se hacía evidente esta situación, uno decía el sector inmobiliario, que es la línea azul punteada que ven ustedes acá, es un sector con resiliencia. ¿Por qué? Porque cuando se ha visto los choques externos de las economías de los que hablábamos en una diapositiva anterior, el 2015, 2016 con todo el tema del petróleo, el 2008 con la subprime, y no nos alcanzaba para hablar del 99, pero vemos que otros sectores tienen muchas subes y bajas, y en cambio esa línea punteada azul de actividades inmobiliarias en general se ha mantenido estable a los choques, se había mantenido estable a los choques. Miremos, por ejemplo, la línea que tal vez ustedes ven como más en color rojo, como que es el de la construcción, como en el 2008
subió, luego bajó y cayó en el 2009 con el impacto, luego vuelve y se acomoda, sube y baja, sube y baja. Es un sector que tiene unos comportamientos así y que el año pasado venía ya en una recuperación a pesar de que cerró en el 2019 con menos 1.13 frente a su crecimiento, el crecimiento frente al año anterior en el Producto Interno Bruto, pero más que esas cifras es ver, pero el sector de la construcción venía bien, venía reimpulsándose, sobre todo la vivienda de interés social, y este año ya en los primeros meses, enero, febrero, iban mostrando que construcción iba muy bien, pero dejémoslo ahí cerrado hasta el 2019. El inmobiliario, como les digo, en un crecimiento sostenido. Industria, que es la gris, había presentado también una situación que veníamos compleja porque no venía con una buena dinámica, pero venía creciendo en los primeros meses y pues sin duda alguna el amarillo, actividades financieras con un crecimiento del 5.7 en el tema del PIB frente al año anterior. Perdón, mi amor, estoy en una conferencia gimnasiano. Entonces, discúlpenme la interrupción. Vemos aquí cómo es la resiliencia del sector, pero todo esto, si hiciéramos la gráfica y no hay forma de medirlo, todos estos resultados cambian y cambiarán y vienen las predicciones de gremios tan especializados como Fedesarrollo, como otros que son economistas, como dedicados a estudios económicos, donde claramente estos resultados con un primeros 2 meses que venían muy bien, han caído totalmente y seguirán cayendo. Nadie podrá decir y nadie se atreverá a decir que habrá sectores en la economía que no se vean afectados en alguna medida. La gran mayoría van a ser afectados, algunos van a tener un impacto menor, pero esto es una crisis nacional que afecta a todos los sectores. ¿Qué pasa volviendo entonces al tema, viendo ya entrando en el tema inmobiliario de arrendamientos, llamémoslo así, las cifras oficiales que son tan importantes ahorita para la construcción de políticas, para el Estado, para los gobiernos locales, para los gremios en general, para todos? Cuando hablamos de Colombia, he hecho mucho énfasis en Colombia, hay 5.382.054 hogares que viven en arriendo, de un total de 16 millones de viviendas en Colombia. Según el censo del 2018, 5.382.000 viven en arriendo. El 47.9%, o sea, el arriendo es el 33.5%, el 47.9% son propietarios y el resto, el excedente o la diferencia son otras formas de tenencia, usufructo, todo este tema ya que cuando empiezan a bajar por nivel socioeconómico, lo que ustedes han oído hace unos 15 días, que seguro antes no han oído, lo de los esquemas de pagadiarios, los esquemas de arrendamientos mensuales, en fin. Pero esto es un dato clave, porque si es un dato censo oficial del DANE completo de viviendas que nos permite entender el problema hoy en día de los arriendos. 5.382.000 hogares viven en arriendo en Colombia, frente a 7.699.000 que son propietarios de vivienda, más las otras formas. Entonces esa participación la ven en la columna, en las columnas de la derecha, y miren cómo ha venido en esa serie manejándose o cambiando pero manteniendo cierto crecimiento normal desde el año 2014 hasta 2018, y cifras 2018 les decía por ser DANE, del censo del 2018. Miren cómo viven los hogares en arriendo en Colombia, hablando de vivienda. En este mapa, que no sé cómo lo estarán viendo ustedes, pero los primer porcentaje, el mayor porcentaje de hogares en Colombia, hablando de vivienda, están localizados en los departamentos de Cundinamarca, Meta y todo lo que se llama el eje cafetero. Son los mayores zonas con arrendamientos. Entre un 39.5% y un 44% de los inmuebles de vivienda están en modalidades, o las personas que los habitan están en arrendamiento. Los siguen los medio verdecitos, Antioquia, Santander, Valle del Cauca, y así se va reduciendo, donde claramente pues los que llamaban antes territorios nacionales, Guainía, Vaupés, Amazonas, etcétera, pues están generando una menor cantidad de arriendos,
pero pues esto creo que tampoco es una sorpresa. Luego, si vemos esto en el impacto nacional, cuando enfrentamos el COVID y con las medidas que ustedes oyen, entenderán que esto es un tema también que hay que ver lo que afecta a todo el país. ¿Qué pasa en comercio? En comercio se ha hablado mucho y ustedes oyen todos los días la gran preocupación y es, también sería necio negarla, hombre, de todo el tema de los comercios por distintos subsectores. Hay subsectores que están funcionando, las tiendas de barrio, las droguerías, algunos supermercados, etcétera, pero hay otros que no, restaurantes, sin duda alguna, ciertos comercios de distintas modalidades en centros comerciales, todo eso está afectado, pero cuando uno trata de buscar una cifra oficial contundente que diga cuántos negocios en Colombia, cuántos locales en Colombia hay en arriendo, no encuentra como todo el universo como si lo encontrábamos con vivienda por cifras DANE. Entonces el DANE uno puede acudir, o por lo menos lo que tenemos nosotros en el radar, son que el DANE hace algunas encuestas anuales de comercio, encuesta anual de manufactura, encuesta anual de servicios, de allí uno extracta unos datos, pero allí no nos dicen cuáles son el número de como por tipo de tenencia, cuáles son propietarios en comercio, cuántos están en arriendo, cuántos son otros, pero sí encuentra uno por DANE una encuesta de micronegocios realizada en el 2019, que entendiendo por micronegocios, según el ejercicio que hizo el DANE y para esos efectos, son unidades económicas que tienen máximo 9 personas ocupadas, pues se está hablando que en Colombia existen, según esas cifras, 5.6 millones de micronegocios. Ese es el gran universo, pero de esos un 1.7 millones o el 30.7 se encuentran funcionando, y fíjense que aquí empiezan los temas de en viviendas, en locales, en tiendas, talleres, fábricas, etcétera, etcétera. Aquí, en teoría, lo que es comercio debería funcionar en locales comerciales cuya todo su tema urbanístico y de licencias, etcétera, permiten la actividad, pero todos sabemos que en el mundo general, pues los micronegocios se desarrollan en la casa. Aquí están viendo los que se desarrollan en las casas, midiendo todo tipo, no solo es el local abierto, sino ese concepto de los que tienen máximo una unidad económica con máximo 9 personas ocupadas. Y entonces miren esta torta acá, nos está diciendo esa distribución de micronegocios según la titularidad o la propiedad o la modalidad de tenencia. Y entonces de esos micronegocios, el inmueble en el que están el 46% está en un inmueble propio, pagado totalmente según la encuesta del DANE. Hay un 3.7% que es propio, pero que lo está pagando, y ahí hay un crédito, una financiación de por medio, importante tenerlo claro. Pero en arriendo hay un 30.7%, que era ese 1.7 millones de micronegocios que funcionan en locales en arriendo, y luego las otras modalidades, el usufructo, que llama la atención, que es una modalidad que sirve mucho para lo de vivienda y para lo comercial, el usufructo, y ya unos pequeños porcentajes en otras formas como posesiones, propiedades colectivas, en fin. Entonces llamo la atención también en eso para el caso de los micronegocios, para que indudablemente entendamos que esto es, aquí va uno viendo cuáles son los afectados, y los afectados están por todos lados. Son unas cifras importantes. Entonces ya hablábamos de 5 millones de hogares, y se me olvidó decirles, 5.300.000 hogares con promedio de 3 personas por hogar en Colombia. Estamos hablando de arriendos que mueven 15 millones de colombianos, viven en casas o en inmuebles arrendados. Y aquí estamos hablando, por lo menos en lo que se habla de estos micronegocios, estamos hablando de 1.7 millones que están de micronegocios que están en esta situación. ¿Qué pasa con Bogotá? Bogotá lo traigo porque es un extraordinario referente, y Bogotá me ha pasado algo curioso. Bogotá, cuando estaban trabajando con bancos, Bogotá siempre representaba esas cifras que les mostré al principio de desembolsos de crédito. Bogotá representaba como el 40, el 42% del total de los desembolsos de crédito de vivienda nacionales. Perfecto. Cuando empiezo a ver estas cifras de los inmobiliarios, encuentro
que también tiene unas cifras muy parecidas, y ustedes ven ahorita en las cifras de COVID y también van a poder hacer una relación de Bogotá siempre representando entre un 40 o 50% también de esa cifra. Entonces, Bogotá sin duda alguna es un referente y por eso quise traerlo aquí un poco. ¿Y qué pasa en Bogotá? Ya entrando a hablar un poco de los inmuebles, ya hablamos de comercio, vivienda, ahora hablemos de inmuebles. Bogotá nos da un referente porque tampoco hay una información nacional y por eso traigo esta diapositiva. Y es que en Bogotá, cuando se habla de los, según cifras que nos suministra la Lonja de Bogotá, las cifras dan que el 75% de los metros construidos en Bogotá son en vivienda. Un 4% son locales, un 6% son oficinas, otro porcentaje son dotacionales, que no me alcanzó a salir ahí en la cifra, bodegas un 5% de los metros cuadrados construidos, insisto, del total de metros, otros usos un 7%. Entonces, fíjense el peso de la vivienda en todo este tema, viéndolo también por el lado de metros cuadrados. Otro tema importante que olvidamos siempre, las propiedades horizontales. Las propiedades horizontales, alguien me las definía como unas micro ciudades donde hay un alcalde que es el administrador, hay como un consejo, como los concejales de Bogotá, pues ahí también hay consejos de administración y hay una cantidad de habitantes que viven ahí, que votan, que ejercen su derecho al voto y que, comillas, pagan unas sumas, como decir los impuestos, las cuotas, donde también hay una microciudad y hay tránsito y hay garajes y hay todo eso. En Bogotá el referente es que más o menos el 70% de los inmuebles construidos en Bogotá están sometidos al régimen de propiedad horizontal y el 30% restante no, que es las casas individuales o los locales de barrios, etcétera, pero ahí ese es otro dato importante. Finalmente, también la Lonja de Bogotá nos compartió estas tasas de rentabilidad mensual de lo que es, bueno, en un arrendamiento de inmuebles de vivienda, cómo puede ser la rentabilidad. Nos dan un dato del 0.6%, puede ser más bajo al 0.4%, o sea, la vivienda tiene un nivel de rentabilidad más bajo frente al valor comercial del inmueble, además porque en vivienda sabrán ustedes que el canon de arrendamiento es uno de esos ejemplos de precios controlados vía norma. La ley de arrendamiento de vivienda urbana fija que el canon de arrendamiento sobre una vivienda no puede superar el 1% del valor del inmueble. En comercio, fíjense que el porcentaje que nos dan dice que es un poco más alto. La relación entre el valor del inmueble y el canon es de un 0.7%. En otras épocas era increíble al 1.2%, la rentabilidad es 1.3%, pero estamos hablando un poquito aquí de promedios. Oficinas el 0.6%, bodegas el 1.6%, que es lo que uno dice y reúne en vivienda por un lado, y todo lo demás lo llaman comercio, pero es que comercio está oficinas, bodegas, hay un tipo de inmuebles donde se desarrollan, hay distinto tipo de inmuebles, locales comerciales, etcétera, y por eso hay que segregarlos. Entonces, esto es algunas cifras de Bogotá que podemos extrapolar a Colombia. Podríamos decir, hombre, sí, en Colombia debe haber más o menos un 70% de los inmuebles que están en propiedad horizontal, que la mayor cantidad de metros construidos es vivienda, sin duda sí, y más o menos dependiendo de las plazas, eso sí, obviamente los porcentajes pueden ser estos, pero dependiendo de cada plaza, tanto valor de inmueble generador de la renta como el canon como tal tiene unos valores diferentes, pero los porcentajes no sirven. ¿Qué pasa con el arriendo? Entonces volvamos al problema. ¿Cuánto genera el arriendo en Colombia al año? Según cifras oficiales, y estas sí son oficiales del DANE, en Colombia la última cifra oficial, digamos, estaba en 2018, porque en el 2019 hubo un cambio de metodología, ya les doy el dato, pero en la primera metodología para este cálculo, 24 billones de pesos en el 2018 fue lo que se pagó en Colombia por cánones de arrendamiento, y 23.4 billones fueron en vivienda, en cánones de arrendamiento. Si sumamos estas dos cifras en comercio y en vivienda, estamos hablando de 23 y 24, no, 48.3 billones de pesos. Billones. Esto mensualmente significa que en Colombia se generan más o menos, si son 48 billones al año entre los dos, comercio y vivienda, estamos hablando de 4 billones de pesos al año se mueven en arriendos.
Esto para que al principio, cuando se pensaba, y como equivocadamente salió, que es que aquí, ¿por qué no seguíamos el modelo de Francia? Que en Francia decidió pagar los cánones de arrendamiento pues, mientras el COVID, o que incluso se llegó a hablar también de otros países centroamericanos donde también no. Yo creo que Colombia y muchos países latinoamericanos no tienen la capacidad, el Estado, de pagar 4 billones de pesos al mes para pensar en que se diera un pago total de los cánones de arrendamiento en esta situación. Y para empezar a analizar las cifras, y el gobierno lo ha venido analizando muy juiciosamente, pues estas son las magnitudes. En comercio se pueden estar generando más o menos 2,5 billones de cánones al mes, o según estas cifras, las del 2019 fueron un poco más altas. En comercio, en vivienda hablamos ya de 27 billones y comercio de hacer una cifra similar, 28 billones, luego ya estamos hablando de 56 billones. Entonces, cuando empezamos a hablar de si el gobierno debería pagar o subsidiar a ciertos niveles de la población, etcétera, o a los comercios, si a todos o a unos, etcétera, por lo menos tengamos la cifra global, y es más o menos 25 billones al año en comercio, en arriendos de locales o inmuebles no vivienda, y 27 billones en viviendas. Esa cifra es muy importante tenerla en cuenta, y creo que los colombianos a veces no la entienden, y me ha tocado hablar por ejemplo, con personas del Congreso y etcétera, y no tenían tan precisas estas cifras tan altas. ¿Qué pasa con los arriendos no residenciales? Y ya para empezar a segmentar un poquito, también con cifras del DANE, tomados y trabajadas por Fede Lonjas, pero utilizando DANE, fíjense que de ese gran valor de 24 billones o 25 de la diapositiva de comercio, claramente cuando lo desagrega con cifras del DANE uno encuentra de esos no residenciales más bien el 28.5 con cifras al corte de 2018, que es las disponibles, no es que no haya yo actualizado mis presentaciones, casi el 28.5% son comercio, lo que entendemos por comercio, y ahí desagreguemos, y no creo que nos alcanzara el tiempo para eso, de hecho ya estoy un poco demorado, pero miren los otros, el 12.5 de ese valor, porque aquí estamos hablando de porcentajes sobre ese valor de los 24 billones, ¿cuánto se paga en arriendos por alojamiento y servicios de comida? El 12.5%, actividades financieras y de seguros, el 10.4%, actividades de servicios administrativos y de apoyo, tienen un porcentaje del 8.8%, y así va bajando, y hay otros que son otras actividades más detalladas que es el resto, que también representa un 24%. Entonces, repito el mensaje, de esos 24 billones o un poco más de comercio al año en cánones que traíamos en esas dinámicas, sin duda alguna casi el 30% provenía de lo que llamamos comercio, pero está desagregado. Entonces, de entrada ya tenemos que entender el impacto que está generando esta situación en esa economía también de los residenciales. Los valores de los cánones residenciales, estos empiezan a darnos datos en Colombia por nivel socioeconómico, que es lo que normalmente conocemos como estratos. Pero miremos un poquito cómo se movían, porque es que también creemos que este es un tema como de clases o de estratos altos y bajos, y en esta presentación vamos a mostrar que no es así. En la gráfica de la izquierda encuentran ustedes que de ese valor nacional de cánones de vivienda, de los casi 24 billones también de vivienda, hay una parte muy grande, 2.2 billones, que están en esta gráfica en la base. Son arriendos que se pagan en los que se llaman nivel socioeconómico bajo, donde además del promedio de arriendo que lo ven ustedes en la gráfica de la derecha, o en la información de la derecha más bien, es 320,000 pesos. Porque claramente en esos niveles socioeconómicos más bajos, curiosamente no, los cánones son mucho más altos, y de tiempo atrás en el gobierno nacional hemos venido analizando, y este gobierno actual del que no he participado como funcionario lanzó su programa de semillero de propietarios como un subsidio para arrendamiento en parte. ¿Por qué? Porque es que en esas poblaciones es donde más pagan proporcionalmente los cánones de arrendamiento. Incluso sale más costoso, no más costoso, hay un gasto mayor, perdón, en
pagando arriendo que lo que sería una cuota para adquirir un inmueble, incluso mejores condiciones que el que tienen arrendado. Ahí el arrendamiento de habitaciones, de compartir espacios, etcétera, es muy común. Luego también se paga alto por la habitación o la pieza, como comúnmente se llama, pagan un valor muy alto y reciben una condición muy baja. El tema de que no puedan adquirir es un problema más del ahorro necesario para completar el valor del crédito y del acceso al crédito, pero no me voy a referir a eso hoy. Luego viene que 8.9 billones se generan en el segundo nivel, que es el bajo, donde los cánones promedios son de 430.000 pesos. Y así va subiendo hasta hablar al estrato alto, el número 6, que es el que llamamos el estrato 6, que el arrendamiento, los valores de los cánones promedios, en el estrato 6 se habla de 1.674.000 en vivienda, cánones residenciales, que es un tema que a veces, claro, uno en su mente ve, no, es que los estratos altos se pagan 7, 8, 9 millones de pesos de arriendo, pero ojo que aquí estas estratificaciones surgen se hacen no es por la capacidad adquisitiva de la persona que vive allí, ni por el valor del inmueble, sino estos valores se toman es de unas estratificaciones en el pago de servicios públicos de energía, por ejemplo, en estos casos. Y eso de pronto no todos lo sabíamos. Entonces, esta estratificación es por eso. Entonces, llamo la atención en esto de que los arriendos en vivienda tienen estos valores, porque es que en arriendo es más fácil conseguir información. Esta fuente es la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2019. Esto es oficial, no es producto de ningún ejercicio de algún gremio o alguna actividad. El caso de Bogotá, fíjense, entonces ya mirando también estos valores de los arriendos y de la población que vive en arriendo, en las gráficas de la izquierda ustedes encuentran que el valor generado de arriendos en Bogotá, según cifras de la Secretaría Distrital del Hábitat, se generaron de esos 24 billones en vivienda, 10 billones se generaron en Bogotá en el año. Y de ese valor, el 58% corresponde a hogares en Bogotá con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos y el 31%, como se ve, con hogares de ingresos de menos de 2 salarios mínimos. Entonces, los arriendos que pagan los hogares con ingresos de menos de 2 salarios mínimos, como se ve aquí en la gráfica de la izquierda, generan 3 billones de pesos. Y en los de la mitad, hogares con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos, se generan 2 billones, 2.7 billones. Y de más de 4 salarios mínimos, se generan 4.25. Esto para entender que la caracterización de los arriendos es diversa y es disímil, y los valores que se mueven tanto en estratos bajos como altos en cuanto a quiénes o cómo se están pagando esos arriendos. Me salté la siguiente, voy a correr un poquito más rápido porque miren, en el tema de arriendos de comercio encontramos estas cifras de la encuesta anual de comercio, en estas encuestas del DANE 2018, encontramos que el valor promedio de los cánones de arrendamiento en inmuebles no residenciales, cuando es para arrendamientos para inmuebles que se dedican al sector servicios, 1.739.000 pesos. El promedio que se paga en el sector manufacturero por los inmuebles que utilizan es casi 954.000, casi 1 millón de pesos el arriendo promedio. Y en comercio se habla de una cifra cercana en promedio de arrendamientos, según cifras oficiales a corte de 2018, de 1.700.000 pesos. Y entonces claramente uno oye, si uno empieza a tomar los ejemplos de Bogotá, del Centro Comercial Andino, del Parque La 93, o de ciertas zonas, o incluso otras, Salitre, en fin, y dependiendo de si es centro comercial, pues oye unos valores exorbitantes de arriendo, pero también hay que entender que esto es un grueso en comercio que involucra esos micronegocios, y todo eso hace que, según cifras oficiales, no de Fede Lonjas ni de otro gremio, estamos hablando de promedio valor de arriendos en la generalidad de 1.700.000 pesos mensuales de CAN, en el caso de comercio. Y aquí vienen unas cifras que son poderosísimas, y yo les debo confesar que a mí me sorprendieron mucho. Desde hace tiempo las vi, y el gobierno las ha estado planteando además recientemente. ¿Cuál es la proporción de hogares que viven en arriendo por nivel socioeconómico? Los que viven, estamos hablando de hogares también,
o sea, del inquilino, estamos hablando casi que un 87.7 de los hogares que viven en arriendo son estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Y por nivel de ingresos, la gráfica, la torta de la derecha, más que gráfica, o corrijo, la torta de la derecha habla que el 52% de los hogares que viven en arriendo son hogares que tienen menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También es una cifra oficial, un poco antigua. El DANE ya debe estar por sacar todas las cifras actualizadas a 2019. Y el 31% son hogares con ingresos entre 2 salarios y 4 salarios, y una pequeña proporción, pues una menor del 17%, son hogares de más de 4 salarios. Entonces pensemos en el lado del arrendatario o inquilino, como el 87% de los inquilinos son estrato 1, 2 y 3. Pero aquí viene una poderosísima que nadie tenía presente y que ha generado mucho revuelo. Y es que también, según cifras provenientes de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares, el 85% de los propietarios de los inmuebles arrendados en Colombia, y aquí se incluye vivienda o hogares destinados a comercio, el 85% es estrato 1, 2 y 3. Todos los colombianos creemos que es que los propietarios de los inmuebles que se arriendan son estrato 6, por decirlo así, o estrato alto. Pues no, estas cifras de encuestas oficiales, no de gremios ni de sectores privados, muestran una cifra dramática. 85% en un estrato 1 que tiene un 18% de propietarios o que de personas que devengan parte de sus ingresos de un arrendamiento. Un 34% del estrato 2 y un 37% del estrato 3. Y miren el estrato 6, ¿cuántos propietarios hay de estrato 6? 2%. De estrato 5, un 4%. De estrato 4, un 8%. Luego aquí entendamos que en la balanza que hay que entender en el arrendamiento encontramos propietarios que son de estratos socioeconómicos o nivel socioeconómico 1, 2 y 3, frente a cuando encontramos inquilinos que también, o arrendatarios que también están en esos niveles socioeconómicos bajos. Muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Ya con esto me faltan solo 2 diapositivas. Desde Fede Lonjas y ya entrando un poco en esta crisis del COVID, y desde el 22 de marzo, esto no es un mensaje de ahora ni de los decretos, como les decía a ustedes, empezamos a monitorear lo que ya se veía o lo que intuíamos que iba a poder pasar. El mensaje de Fede Lonjas ha sido: esta es una situación como en la primera diapositiva, que es una crisis sanitaria, salud mundial, y es una crisis económica mundial. Luego esto no lo podemos ni tratar de manejar los abogados, como mi profesión, con las medidas o las normas tradicionales, o hay que interpretarlas con un sentido diferente, y esto es una pandemia, como la llaman técnicamente, con un impacto económico sin precedentes en Colombia y en el mundo. La crisis del 99 no fue o tenía unas diferencias, pero esta va a ser, o se avisora, mucho más fuerte. Tenemos que estar preparados. Entonces el mensaje ha sido, claro, viendo este balanza o equilibrio, hombre, los colombianos y esas expectativas de desempleo, los colombianos o los habitantes del país, porque no es un tema de nacionalidad, que en Colombia podamos continuar pagando todas nuestras obligaciones, no solo los arriendos, sino todo lo demás, sigamos haciendo ese esfuerzo. Es un mensaje simple, que no nos cambia la vida, sigamos pagando nuestras empleadas del servicio de la casa que nos apoyan tanto, los trabajadores que tengamos en comercios, tratemos de hacer el esfuerzo. No va a ser fácil, pero si mi situación económica no se ha visto afectada o no se ha visto afectada en gran magnitud, sigamos con esa línea. Primer mensaje. Y segundo mensaje, todos los que van a tener problemas, y en el caso de los arriendos, hay que buscar fórmulas de acuerdo. Aquí no hay otra forma distinta de llegar a eso, sino hay que entender, aquí hay 2 partes, aquí hay una balanza. Desde la diapositiva inicial la vimos, donde hay un arrendador que ustedes vieron, o propietario, que el 83% de los colombianos de propietarios de esos inmuebles están en el estrato 1, 2 y 3. Esto no es un tema de ricos.
y por el otro lado hay unos inquilinos que también son de un nivel socioeconómico mayoritariamente ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desbalancear y darle preponderancia al propietario o al inquilino, y esa es una balanza que había que tratar de mantener, y por eso el llamado de Fede Lonjas fue ese. Aclaro, perdón, se me olvidó antes de empezar con esta explicación de este punto concreto. Fede Lonjas es un gremio, no sé si yo he hablado, y hay veces que la gente cree que sabe y no lo sabe, y eso es un problema de comunicación grande que tenemos todos los seres humanos. Y Fede Lonjas es un gremio que reúne a 19 lonjas de propiedad raíz que están en distintas ciudades: Lonja de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Huila, Tolima, en fin, son 19, no quiero, Santander, norte de Santander, son 19, y a ellas regionalmente es que están vinculadas inmobiliarios y evaluadores. Entonces, desde Fede Lonjas no tenemos contacto directo con los inmobiliarios, no, ni con los evaluadores, todo es a través de las lonjas. ¿Y por qué digo esto? Porque somos un grupo de inmobiliarios que son personas naturales y jurídicas, pero como les decía en una diapositiva anterior y al principio de esta charla, el sector intermediado a través de inmobiliarias, primero, no está todo agremiado en Fede Lonjas. Hay otros gremios que agremian inmobiliarios. Fede Lonjas lo que pasa es que es el más antiguo, constituido desde 1976, y el que más número de afiliados tiene, aproximadamente 800 inmobiliarios en todo el país, entre empresas y personas naturales, la gran mayoría de empresas, y evaluadores. Entonces hay que entender que cuando yo presento estos temas, tampoco es que estoy hablando por todo el sector inmobiliario colombiano, porque no lo represento. Represento ese grupo, que es el más grande y el gremio más antiguo, sí, pero hay otros gremios. Por eso cuando ustedes vean noticias y que las inmobiliarias hicieron, un momentico, hay que tener cuidado esas inmobiliarias, ¿quién son? De pronto hay inmobiliarias que ni siquiera están agremiadas a ninguna entidad, sino pueden ejercer, o las personas naturales que ustedes conocerán que desarrollan su actividad. ¿Esto para qué decirlo? Porque con ese mensaje de Fede Lonjas, al principio yo hablaba con el gobierno y decía, oiga, ¿qué vamos a hacer? El gobierno todavía al principio estaba preocupado por el tema sanitario, pero después el gobierno hizo su análisis y tomó unas medidas que al final me anunció el 31 de marzo, pero finalmente se convirtieron en una norma el 15 de abril, que era el día, no sé si ustedes sabían todos, o los abogados sí lo teníamos presente, el 15 de abril concluía el primer periodo de 30 días que tenía el presidente constitucionalmente para declarar la emergencia económica. El presidente puede declarar la emergencia económica, social y ecológica por periodos de 30 días en un año. Y ya se le agotaba el primero y ese se agotó el 15 de abril. Ese día salió el decreto. ¿Y cuáles son las medidas? Contrario a lo que cuando el gobierno claramente lo anunció el 31 de marzo, pero se malinterpretó por todo este tema, yo lo llamo el del teléfono roto a veces. Las medidas del gobierno nacional tenían dos líneas y así las puso el gobierno nacional y así las he explicado. Uno, la protección de la balanza, eso que les decía yo a ustedes, que es que ojo, que hay arrendadores y arrendatarios, y si bien no es perfecta la fórmula, a veces algunos sienten que se benefició más al propietario que más al inquilino. Eso todo son percepciones y los seres humanos tenemos esa capacidad de tener percepciones diferentes frente a un mismo hecho y eso hay que respetarlo. Y los abogados ni se diga, todas las posiciones que podemos sacar. Se ha hablado siempre de la doble fragilidad de las partes, lo ha hablado el ministro de Vivienda muy claro y el presidente de la República lo ha señalado cuando dice, ojo, hay que mantener esa balanza, pero la doble fragilidad está en que propietarios son niveles socioeconómicos bajos y inquilinos también. Entonces, lo que buscó el gobierno eran estas medidas de proteger esa balanza y solo dar unas herramientas para que las partes pudieran buscar esos acuerdos, que es el único camino. Ahorita escenarios judiciales, pues hombre, no solo porque no hay juzgados o no había juzgados cuando se dictaron estas medidas o se empezaron a anunciar por todo este tema del aislamiento, etcétera, sino porque si en condiciones normales un proceso judicial toma su tiempo y es engorroso, pues en una situación de crisis sanitaria y humanitaria hay que tener claro que va a ser mucho más complejo. Entonces, el mensaje de ese decreto es claro, y así lo entendimos cuando uno lo lee, en términos generales es tratar de proteger ese equilibrio, dar herramientas para lograr acuerdos entre quienes, insisto, el llamado que hicimos desde Fede Lonjas antes, entre los que tengan dificultades,
porque el que no tenga dificultades, el que no ha perdido su trabajo y vive en arriendo debería seguir pagando, porque en el otro lado hay un propietario que posiblemente vive de eso, incluso adultos mayores, vulnerables, etcétera, etcétera. Esas herramientas, eso que buscó el decreto expedido hace pocos días, se destaca en qué, en que ustedes oyeron que los desalojos, entonces que no va a haber desalojos. Perfecto, no hay desalojos entre el 15 de abril y el 30 de junio. Y entonces algunos salen a decir, esa fue una medida catastrófica porque entonces el inquilino no paga y pues vamos a sacarlo. Hombre, ustedes vieron al principio de la crisis, de esta crisis sanitaria, unas desgarradoras imágenes de unos adultos mayores que han sido expulsados de su casa, de la casa arrendada en Bogotá y los sacaron y todo eso. Es que eso no se puede hacer ni en época de COVID-19 ni no en época de COVID-19. En Colombia siempre para efectos de los arrendamientos, para poder terminar con lo que llaman coloquialmente además desalojo, que esa no es la expresión técnica jurídica, sino con un lanzamiento al final. Eso primero hay un proceso judicial donde ante el juez se ventila si hay o no incumplimiento de las partes, es decir, ese derecho de defensa, por llamarlo de alguna manera en términos muy simples. Y si ese proceso termina con un fallo del juez que dice si la persona incumplió en los pagos, es que se decreta la restitución del inmueble, lo que llaman coloquialmente como lanzamiento, y es una medida que se cumple posteriormente. Esos son procesos que en condiciones normales duraban 6 meses el primero porque era más rápido, y donde había un poquito de enredo o un gran enredo era ya en la ejecución del lanzamiento, que es con una autoridad que no se llamaban inspectores de policía, pero no eran policías, sino autoridades acompañadas de policía que iban a hacer esa diligencia de sacar a la persona, de cumplir con la orden de restitución del inmueble, el llamado lanzamiento o desalojo, pero era un proceso judicial. Y hoy en día también existe, pero el gobierno que consideró, uno, que era importante en todo caso darle tranquilidad a los inquilinos, sobre todo de vivienda, pero también a los de comercio, en que por lo menos en estos 2 meses y medio, 15 de abril al 30 de junio, no podían iniciarse procesos de lanzamiento o ejecutarse órdenes que vinieran ya dentro de esos procesos judiciales. De resto, todo proceso de lanzamiento a la fuerza o de desalojo, o como lo quieran llamar y como leemos las noticias, es ilegal. ¿Y qué debe hacer la gente hoy o antes o siempre? Llamar a la autoridad pública, a la policía, cuando eso se presente, porque si no hay una orden no lo podían sacar. Tristemente, eso se manejaba de otra manera. La segunda medida, que fue la que más generó confusión, que como en Francia, que como en El Salvador y todo esto están, que congelar los pagos de arriendo por 3 meses. El gobierno lo ha explicado, que fue la decisión, una de las decisiones más difíciles, congelar no. Cultura de no pago no, pues es lo que ha dicho el gobierno y ustedes lo han oído, pues uno tiene que aplicar lo que nos da la información del gobierno y creo que todas las autoridades han estado de acuerdo con eso, pero no era congelar ni 3 meses ni 2, es que entre esos 15 de abril a 30 de junio no se podrían incrementar los cánones mensuales. Pues, ¿cuáles son los que se pueden incrementar? Solo los de los contratos que tuvieran pactado en ese momento el incremento. Entonces no eran todos los contratos, no todos los contratos tenían pactado un incremento entre abril 15 a junio 30. Los que lo tuvieron el incremento anual que siempre se pacta y se hace, pues esos eran los que se deberían incrementar el valor del canon mensual, pues no, ni para comercio ni para vivienda. ¿Qué se buscó? Pues una lógica sensata. Ojo, no se está diciendo que no pague el canon, tiene que pagarlo, pero ya no le incrementa. Y volvemos a la fórmula que les dije yo a ustedes y es la filosofía del decreto, y es el que pueda pagar, ¿por qué no va a seguir pagando el canon? El que no pueda pagar, siéntese a negociar, y ahí es donde viene, que no le incrementan el canon si le tenían que incrementar en este periodo. Y dos, la siguiente medida, que es que para los acuerdos y para buscar incentivar acuerdos, todos los acuerdos y en la negociación que se adelante no puede existir o estar sobre el tapete o deben olvidarse o eliminarse cobros de multas, sanciones, penalidades, intereses de mora y nada. Entonces, los acuerdos que se hacen sobre la base de un valor, de un canon de arrendamiento. Entonces, si el canon era de 1 millón de pesos mensuales, para tener una cifra redonda, pues las partes se sienten y primero identifiquen por qué no me puede pagar, no, porque es que la actividad que desempeño es un restaurante, o las personas que está viviendo ahí, no, es que me pasó tal situación asociada al COVID.
pero la pérdida del empleo pasa antes o después del COVID. Entonces, eso es lo que se busca, sentarse a negociar y entender, no es fácil, es una labor titánica y si están en aquellos casos intermediados, pues por lo menos hay una inmobiliaria que puede guiarlos, pero lo que hay que buscar es eso, negocien. Ahora, ¿qué negocien las partes? Había unos sectores que querían que salieran fórmulas de arreglo específicas para comercio, entonces que los cánones de aquí en adelante se cobren es un porcentaje sobre las ventas, o que si la fórmula tal, todas las fórmulas son valiosas y son válidas, uno no las puede descalificar, y en vivienda y en comercio. Lo que sí no se consideró lógico del gobierno nacional, y yo que he estado en gobierno nacional, es que uno pueda sacar una norma con unas reglas pensando que la fórmula aplica a rajatabla igual para todos. No, hay que sentarse a ver la situación entre las partes, ver cómo se ayudan. Entonces podrán decir unos, no me pague cánones en estos 3 meses y me los paga allá en un año, o se los regalo, se los condono en términos jurídicos, o págueme una proporción, o etcétera. No sé. ¿Cuáles son las fórmulas? Las que la imaginación y eso. Lo importante es pónganse de acuerdo, porque el escenario judicial, pues hombre, si es complejo y además estamos en una crisis económica sin precedentes y sanitaria. Entonces, esas eran las grandes medidas. Hay otras dos en temas de arrendamientos, pero ya muy puntuales, pero esa era la lógica del decreto. Y que si a mí me preguntan mucho qué efectos ha producido, que si bueno o malo, hombre, el decreto se expidió el 16 de abril y lo que se ha visto es que en comercio además es cuando más se han acercado a buscar acuerdos y en vivienda también los arrendatarios colombianos han sido históricamente buena paga. Ahí no ha habido unos niveles históricos de moras, de morosidad o de no pago más bien consistente, así como veíamos la resiliencia. Entonces, lo que hemos visto en estos apenas 10 días o 12 días, contando un fin de semana que se ha movido el decreto, es, hombre, por lo menos ya la gente estaba muy a la expectativa de si de verdad el gobierno iba a congelar los pagos o algo, salió el decreto, esas son las reglas. Habrá todas las discusiones y que el tiempo no nos da acá de mis colegas abogados y yo como abogado que no las creo que las debemos tener acá y es entonces el decreto es legal, pues, trae va a ser declarado inconstitucional porque trae unas condiciones que no aplican para uno, para otro, pero es que el decreto buscó eso y buscó establecer esas líneas, solo dar unas herramientas para qué, para que tanto en comercio, en algunos casos de comercio, porque solo para las MIPYMES, y en vivienda haya unos instrumentos para buscar eso, más o menos un equilibrio de la balanza que se mantenga y un buscar acuerdos para el que no pueda pagar, pensando en que al otro lado hay un colombiano que recibe esos ingresos. Entonces, muy importante por lo menos ver ese decreto así, si habrá discusiones jurídicas, hay 1000 posiciones jurídicas sobre ese tema, como los otros temas de los asociados, que el caso fortuito, que es que si pierdo el empleo es un caso fortuito o no. Hombre, yo creo que esas son discusiones que se pueden dar en otro escenario y tardan, y mis colegas abogados tenemos cantidades de teorías sobre eso, pero el fondo es que esto es una crisis sin precedentes, esto es una crisis que además está afectando nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces quería con esta charla que me extendí demasiado, creo yo, y seguro no puedo ver acá si ya se fue todo el mundo y terminé hablando solo, pero quería traerles era como esa visión de ecosistema y qué retos tiene el sector inmobiliario y mire lo del aislamiento como le está pasando a todos, a otros sectores. Hombre, los inmobiliarios están empezando a ver que de pronto buena parte de sus actividades las pueden ya, como ya venían en ese proceso, pero ahorita se aceleró, actividades de manera o con herramientas tecnológicas. Todos los procesos de celebrar contratos y firmas de contratos y todo eso. Ahorita me preguntaban si llego a un acuerdo entre arrendador y arrendatario, entonces ¿cómo hago si es que no puedo ir a firmar? No hay, ir a la notaría es un rollo. Pues maestro, todo por WhatsApp se puede, sí, se puede por WhatsApp, se pueden los acuerdos por correo, el tema de la firma digital, o sea, ya el tema jurídico en muchos espacios ya se está controlado por esta vía. Lo que nos daba era miedo, como lo hacía mi mamá, era no, yo prefiero mi hijo ir a pagarlos al banco, ir a hacer la vuelta en el banco, ¿no? Ya esto nos está cambiando y todo el tema de visitas para proyectos de vivienda nueva, para usada,
Todo esto en la virtualidad, las visitas guiadas, de pronto como estamos haciendo ahorita, mostrar nuestras casas, nuestros locales, en unos primeros esfuerzos de visitas para no perder el tiempo en el tráfico, en el desplazamiento y todo, pues unas primeras miradas reales con el propietario, haciéndole un tour, con fotos, con todo eso, pero es que las fotos dicen que no muestra lo que es, listo. Y por último, videos. Entonces, indudablemente, todo esto va a cambiar, todo esto se va a mover, fundamentalmente el sector inmobiliario y el entorno, los constructores, todos estamos aprendiendo de estas situaciones y el mensaje es en todo. Aquí tenemos que evaluar con cabeza fría, pensar en una solidaridad, apoyo mutuo. Eso en el gimnasio moderno siempre es un sello del gimnasio moderno, nos lo incentivaron. Hombre, ahorita es solidaridad, es apoyo, es que todos vamos a tener que ceder, pero no pensemos en todos vamos a perder, pensemos en que todos no vamos a ganar tanto, pero esos acuerdos nos benefician a todos. En fin, ese es el mensaje y ojalá en todas las profesiones entendamos eso y era lo que les quería transmitir a ustedes. Gracias por acompañarme, los que estén y los que hayan estado. eh, y, y pues gracias al Gimnasio Moderno, a sus exalumnos, a la asociación por invitarme a compartir estos espacios. No sé si... Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Eh, Ya. Muy interesante la presentación. Todavía hay gente conectada, no se preocupe. Eh, Veo que hay algunas preguntas. Lo que propongo es, ya no hay tiempo, lo que propongo es que le describan a la asociación y él hará llegar la asociación hará llegar las preguntas y Daniel muy amablemente las responderá en su momento dado. De nuevo, mil gracias a todos por la asistencia. Les recuerdo que todos los miércoles, en lo posible, vamos a tener este tipo de conferencias. Bienvenidos todos. Si tienen algún tema en particular para proponer una conferencia en el futuro, bienvenidos. No importa el tema, no necesariamente puede ser la semana siguiente o el fin de semana siguiente, pero trataremos de ubicar todas las conferencias a los voluntarios que estén interesados en darlas. De nuevo, mil gracias y nos vemos el próximo sábado, el próximo fin de semana, creo que es viernes o sábado, no estoy seguro, ya estaremos haciendo las publicaciones. Hasta luego.